Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de misterio y comedia llamada A Simple Favor. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. Stephanie Mothers es una madre soltera que hace video para su blog llamado Hola Mamás. Antes de empezar con su receta, informa a los espectadores sobre un caso en curso que involucra la desaparición de su amiga Emily Nelson y que lleva desaparecida 5 días. Stephanie es superada por su emoción. Y antes de recomponerse para dar a los nuevos espectadores un resumen de lo sucedido, Stephanie admite que no conoce a Emily desde hace mucho tiempo y que la conoció en el jardín de infancia de su hijo hace poco. Stephanie siempre es voluntaria y contribuye a la clase de Miles, hasta el punto de que otros padres como Sarah y Stacy creen que Stephanie les hace quedar mal. Los otros padres hablan de sus celos sobre Emily, que trabaja en Nueva York para una importante marca de moda como gerente de relaciones públicas. Después de la escuela, Miles quiere jugar con su amigo Nick, el hijo de Emily. Stephanie conoce la sofisticada casa de Emily cuando va a recoger a Nick y, ante la insistencia del chico, Emily acepta jugar con él e invita a Stephanie a venir. Stephanie llega a la elegante casa de Emily y se queda sorprendida al ver un cuadro de Emily colgado en la pared. Emily es directa y bastante grosera al decirle a Stephanie que deje de disculparse. Stephanie explica que es viuda después de que su marido y su hermano murieron en un accidente de coche. El marido de Emily es un profesor de inglés y antiguo escritor de la novela Saul Townsend. Él llega a casa y se encuentra con Stephanie y besa apasionadamente a Emily. Stephanie dice que ha leído el libro de Saul y lo disfrutó. Pero cuando Saul no está, Emily le comenta a Stephanie que él no ha escrito nada desde el primer libro publicado hace 10 años y que están cerca de la bancarrota. Mientras lleva a los niños al parque, Stephanie toma una foto de Emily para el anuario de la escuela. Emily ordena firmemente a Stephanie que borre la foto y no explica el por qué. Stephanie desobedece dócilmente. En casa de Emily, las dos toman martinis y se intercambian secretos. Emily le cuenta a Stephanie cómo ella y su marido se metieron en un trío con la asistente de Saul unos meses antes. Stephanie entonces le cuenta un secreto de cómo después de que su padre falleciera, estaba en el último año de la escuela secundaria y conoció al hijo de su padre que tenía en otra relación, llamado Chris. En su dolor, Stephanie se dirigió a Chris. En teoría, su hermanastro y los dos terminaron haciendo el delicioso, lo que sorprendió a Emily, ya que estuvo con su hermanastro. Emily llama a Stephanie y le pide un simple favor para que recoja a Nick de la escuela, porque tiene que ocuparse de algunos asuntos de trabajo. Mientras Saul se ha ido a Londres para cuidar de su madre lesionada, Stephanie accede, pero poco después no puede ponerse en contacto con Emily. Después de 2 días, Emily no ha venido a por Nick. Stephanie llama al trabajo de Emily y le dicen que Emily fue a Miami para gestionar algo que no mencionó a nadie, ni siquiera a Saul. Stephanie se pone en contacto con Saul para informarle, y no se sorprende de que Emily haya dejado a Nick con ella. Dice que cuando Emily sabe que Nick está con alguien que lo cuida, ella desaparecerá unos días. Saul vuelve a casa al día siguiente a por Nick. Y cuando Stephanie le dice que su asistente no ha podido ponerse en contacto con Emily tampoco, hablan con la policía sobre Emily, que lleva 3 días desaparecida. La policía da a entender que se ha ido sola por problemas matrimoniales, y Saul más tarde le dice a Stephanie que Emily borró su cuenta de Facebook una vez, cuando él publicó una foto de ella. Stephanie se encarga de averiguar lo que pasó a Emily, va al trabajo de esta en Nueva York y se encuentra con su prepotente jefe, el diseñador Dennis Nylon, que desprecia las preocupaciones de Stephanie y la insulta por su atuendo. Stephanie se cuela en el despacho de Emily y encuentra una fotocopia en blanco y negro de una foto poco favorecedora de Emily con las palabras «tener fe» escrita en ella. Stephanie es descubierta al salir de la oficina y Dennis la amenaza, pero Stephanie recuerda haber escuchado a Emily hablando con descaro de Dennis y Stephanie le devuelve el golpe con mucho desprecio, para que Dennis se retire. Stephanie entonces utiliza la foto de Emily para hacer volantes de que se encuentra desaparecida. El detective Sommer más tarde visita a Saul, le informa de que Emily no estaba en ningún vuelo a Miami, pero que alquiló un coche en el aeropuerto de La Guardia el día que ella desapareció. Stephanie termina su primer vídeo publicado, después de que Emily llevara 5 días desaparecida, actualizando a sus espectadores con detalles sobre el coche de alquiler de Emily. Después de unos días de la desaparición de Emily, la audiencia de Stephanie ha aumentado, y uno de los espectadores del blog de Stephanie le envía un mensaje diciendo que puede haber visto a Emily conduciendo en Michigan. Las autoridades pasan por un lago donde el coche fue visto, y efectivamente, sacan el coche del lago, así como el cuerpo de Emily. Saul es llamado para que identifique el cuerpo y rompe a llorar.
Se celebra un funeral para Emily. Nick y Miles se pelean cuando Miles le dice que Emily está en el cielo. Y Nick grita a Stephanie, afirmando que ella está tratando de ser su nueva madre. Y Nick le grita a su padre que es un perdedor como su madre. Sol reacciona enfadado, pero Stephanie defiende hábilmente la situación. Después, en la recepción, Stephanie y Sol se consuelan mutuamente, lo que lleva a que los dos tengan relaciones deliciosas. Stephanie habla con el detective Sommer y no se lo cree cuando le dicen que la autopista de Emily mostró que no solo tenía daños graves en el hígado por el abuso del alcohol, sino que tenía heroína en su cuerpo y marcas en los brazos y entre los dedos de los pies por inyectarse heroína. Le informa de que la pareja peleaba por dinero, como la mayoría de los casados. También le dice que Sol contrató un seguro de vida de 4 millones para Emily, justo antes de que muriera. Stephanie insiste en que están buscando en la dirección equivocada al investigar a Sol, y que Dennis Nylon es mucho más sospechoso. El detective explica que Nylon se puso en contacto con ellos, diciéndole que Stephanie tenía más información de la que estaba revelando. Stephanie va por la universidad donde trabaja Sol y lo ve haciéndose el simpático con su joven y atractiva ayudante de cátedra. En la cena, Nick insiste en que vio a su madre ese día en el colegio, y cuando Sol le dice que simplemente cree que la vio, Nick replica que ella le habló y le dijo que saludara a Stephanie. Stephanie, sospechando, le pregunta a Sol sobre el seguro de vida. Sol dice que fue idea de Emily, porque estaban pensando en Nick, en caso de que algo le pasara. También le cuenta a Stephanie una historia sobre el anillo que se encontró en el dedo de Emily, que pertenecía a su madre, y era la única pieza de joyería que le importaba. Y aunque Emily afirmó que su madre se lo había dado y que quería que lo tuviera, en realidad se lo robó, mientras visitaba a su madre en Londres. El anillo desapareció y en el avión de vuelta a Nueva York, Emily anunció que lo había encontrado. Sol aliviado se sorprende cuando Emily revela que no tiene intención de devolverlo, y que en realidad lo robó, y que no tenía sentido que su madre se llevara un anillo tan bonito a la tumba. Le dice que la elija a ella o a su madre. Más tarde le cuenta que fueron al baño del avión donde se coincidió a Nick. Cuando Stephanie le dice que sabe lo de su trío, él le dice que Emily era una mentirosa empedernida y que nunca ocurrió. Poco después de que Sol convence a Stephanie de mudarse con él, Stephanie llega a vaciar la ropa de Emily de su gran armario y se sorprende al ver que todas las prendas de Emily vuelven a su sitio. Stephanie comienza a creer que Emily es un espíritu que está preocupado por ser reemplazado. Mientras lleva a los niños a casa desde la escuela, Nick le da un sobre a Stephanie. Según él, es de Emily. Stephanie lo abre y encuentra una foto de Stephanie con su familia y Chris, su hermano, con las frases escritas: "Los hermanos hicieron el delicioso". Entonces recibe una llamada telefónica del número de Emily y se burlan de ella. Le dice que besó a Sol, su hermanastro, 4 millones de veces. Stephanie piensa en lo que le contó a Emily sobre el día en que su esposo David y su hermano Chris murieron. David se enfrentó a ella por su estrecha relación con Chris y su afecto hacia Miles, y exigió saber si Miles era su hijo o el de Chris. Ella le dice que está diciendo locuras, pero no responde a la pregunta. Los dos hombres luego se van en el Camaro de David para una charla de hombre a hombre, para luego ser asesinados. Cuando Stephanie cuenta con lágrimas en los ojos su culpabilidad, ella y Emily terminan besándose. Stephanie sigue indagando en la historia de Emily. Ella toma el retrato desnudo de lo que ella había dicho que fue pintado por un antiguo amante y va por la firma del artista que pintó a Emily. Rastrea al artista, Diana Hyland, quien afirma que una vez tuvo una relación romántica con Emily, pero su nombre era realmente Claudia. Diana estaba al borde de una floreciente carrera y comenzaba a vender su trabajo antes de enamorarse de ella, y empezó a pintar desnudos exclusivamente. Eso arruinó su carrera. Diana dice que Emily era una estafadora y que la estafó, después de que Diana pagara sus préstamos estudiantiles y deudas de la universidad, y luego ella desapareció por completo. Diana le dijo a Stephanie la única cosa que dejó Emily. Emily dejó una camiseta para un campamento bíblico llamado Lago en Michigan. Ella le advierte que no investigue el pasado de Emily. Stephanie visita el campamento y consigue viejos libros con fotos del pasado de campistas en el libro del año de 1996. Ella encuentra muchas fotos de las gemelas, llamadas Esperanza y Felisa McDonald. Después de contactar con numerosas personas con el nombre de McDonald, Stephanie consigue encontrar a Margaret, la madre de Felisa, y Stephanie se disfraza de limpiadora y se sienta a preguntarle a Margaret sobre sus hijas. Ella describe a las dos como problemáticas, especialmente a Felisa. Stephanie le muestra a Margaret la foto que encontró en la oficina de Emily y confirma que la mujer de la foto es Felisa. Resulta que cuando Esperanza y Felisa tenían 16 años, quemaron una parte de su casa con su padre dentro, y las dos desaparecieron sin dejar rastro. Ahora que ha descubierto algo, Stephanie hace un blog llamando a Emily, forzándola a revelar que está viva. Ella actualiza a sus espectadores sobre cómo sigue el caso,
y cómo fue a Michigan para averiguar todo sobre la vida de Emily, compartiendo fotos del campamento bíblico. Dice que las fotos le ayudaron a sentirse tan cerca como una gemela de Emily, antes de terminar con un mensaje a Emily y diciéndole que tiene que tener fe donde quiera que esté. Emily se encuentra con un sorprendido Sol en el restaurante, al que siempre van en su aniversario. Emily expresa su desprecio por el hecho de que Sol se haya acostado con Stephanie en su casa, y solo fue allí para amenazar a Sol con una pistola. Oh shit, I forgot to load it. Pero al apretar el gatillo, la pistola no estaba cargada. Emily se encuentra con Stephanie en el cementerio. Junto a su propia tumba, Emily le cuenta a Stephanie su versión de la historia. Aunque un flashback revela lo que Emily no está diciendo, Emily, que en realidad es Esperanza, y su hermana gemela Felisa, quemaron su casa con su padre dentro, porque era abusivo. Ella señala que en realidad era una trilliza, pero su hermana Charity nació muerta. Después del incendio se escaparon de casa y planearon reunirse en otro lugar, pero Felisa nunca apareció. Después de 16 años, Felisa contactó con Emily para reunirse en el campamento, donde Emily descubrió que Felisa se había convertido en una adicta a la heroína. Felisa intentó chantajear a Emily, y Emily la ahogó en el lago, y utilizó su cuerpo para que Sol y Nick pudieran conseguir el dinero del seguro de vida, ya que en el presente, a pesar de que Emily declara que la muerte de Felisa fue un suicidio, Stephanie sabe que fue un asesinato, y luego acusa a Stephanie de no ser totalmente honesta con respecto a su relación con Chris, y revelando que es el verdadero padre de Miles. Un flashback muestra que el marido de Stephanie, David, también sospechaba y que llevó a Chris al viaje en coche que terminó con sus vidas. Además, Emily reproduce una grabación de su conversación con Sol en el restaurante, en la que este dice que Stephanie no significa nada para él y que pensaba en Emily durante el delicioso. Stephanie entonces trae a un abogado de seguros, que le dice a Sol que desde que se descubrió que Emily tenía una gemela, la compañía de seguros no estaba dispuesta a pagar el monto total, especialmente porque es una gran cantidad de dinero. Emily roba la llave inglesa y la lanza al aire, para que le den el ojo. Entra a la comisaría para que parezca que Sol la golpeó y la obligó a fingir su muerte como parte de un plan para inculpar a Sol de fraude a la compañía de seguros. Sol es investigado y posteriormente llevado en custodia, pero liberado bajo fianza. Stephanie entonces planea con Sol hacer que Emily confiese los asesinatos de su padre y hermana. Stephanie entra con una pistola y finge disparar a Sol, pero Emily ya lo sabía todo y corta los micrófonos que la policía había colocado. Emily saca su propia pistola y dispara a Sol en el hombro. Mientras también confiesa los asesinatos, Stephanie revela entonces que tiene una cámara oculta en su blusa y que todos sus espectadores han visto la confesión de Emily. E intenta escapar mientras Stephanie va tras ella. Emily apunta con su pistola a Stephanie, pero es arrollada por un auto. Momentos después, la policía llega a arrestarla. 6 meses después, el blog de Stephanie ha alcanzado 1 millón de espectadores. Sigue dando recetas y remedios caseros y ahora investiga casos sin resolver. El texto final dice que el blog de Stephanie sigue atrayendo a los espectadores, mientras que también ha creado una agencia de detectives y ha ayudado a la policía a resolver al menos 30 casos. Sol ha escrito otro libro con éxito y ha conseguido un trabajo en otra universidad y sigue viviendo con Nick. Emily fue condenada a 20 años de cárcel, pero se ha adaptado bien a la vida en prisión. Se la ve jugando al baloncesto con sus compañeros de prisión. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este. Activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.